Normalmente, cuando pensamos en el ajedrez al más alto nivel, nos imaginamos algo parecido a las matemáticas puras. Una cuadrícula perfecta, 64 casillas, todo súper limpio. Totalmente. Un entorno donde no hay dados, no hay azar, es, bueno, el triunfo absoluto de la racionalidad sobre el caos. Exacto. Un sistema donde la mejor jugada siempre está ahí, esperando a ser calculada. Pero claro, hoy vamos a coger esa cuadrícula geométrica perfecta y la vamos a sumergir de lleno en, digamos, las aguas turbias y caóticas del subconsciente humano. Uf, menuda transición. Ya te digo. Y de repente, el juego ya no va de mover piececitas de madera, va de traumas infantiles, de agresividad reprimida, del complejo de Edipo y de psicoanálisis puro y duro. Es el momento exacto en el que el tablero se convierte, casi literalmente, en un diván de Freud. Por delante es una locura. Tenemos una montaña de fuentes, biografías históricas, registros de torneos de los años 30, enciclopedias, textos académicos súper polémicos. Y todo esto para diseccionar a Ruben Fine. Uno de los genios más fascinantes y, desde luego, contradictorios de Estados Unidos. Total, nuestra misión en este análisis es entender cómo un niño prodigio que jugaba en la calle por 4 centavos para poder cenar llega a dominar el mundo entero y justo cuando va a reclamar la corona mundial da un portazo y se dedica a psicoanalizar el ajedrez. A ver, es que históricamente es un caso rarísimo. Encontrar a alguien que roce, o sea, que llegue casi a la supremacía mundial en dos campos tan brutalmente distintos, es casi imposible. Claro, porque exigen cosas opuestas, ¿no? Análisis clínico, y más el de corte freudiano, es pura ambigüedad. Áreas grises, interpretación subjetiva constante. Y esa es la gran paradoja que tenemos hoy sobre la mesa. ¿Cómo muta un cerebro de esa frialdad matemática a pasarse el día interpretando sueños? Yo, revisando sus primeros años, tengo una teoría, y estoy bastante segura de ella. A ver, cuéntame. Creo que la clave no está en su cerebro, sino en su estómago, en el hambre que pasó, literalmente. Nace en el Bronx a principios del siglo XX en una familia judía de inmigrantes muy humilde. El padre los abandona cuando él tiene solo 2 añitos. Madre mía, qué duro. Sí. La madre los cría sola, en la pobreza absoluta. Y a los 8 años, un tío suyo le enseña a jugar. Y claro, a partir de ahí, para él el ajedrez no es un hobby, es su salvavidas. Es supervivencia pura y dura. O sea, estamos hablando de que en su adolescencia Finn se iba a los clubes de ajedrez de Nueva York a jugar partidas rápidas, las famosas partidas Blitz, apostando níquels, simples centavos. Para llevar dinero a casa. Claro, y hay que entender el contexto de esos clubes en plena Gran Depresión. No era un club de campo con señores tomando el té, era la jungla. Si ganabas, comías. Si perdías, no había cena. Y el tío era tan implacable que acabaron echándolo del famoso Manhattan Chess Club porque estaba desplumando a todos los socios. Sí, tuvo que irse al Marshall Chess Club a buscar víctimas nuevas, literal. Es que es de película. Las biografías cuentan que se ponía a jugar 3 o 4 partidas rápidas simultáneas con los ojos vendados. Todo para subir las apuestas y exprimir a los incautos. O sea, como un buscavidas de billar americano, pero con caballos y alfiles. Una barbaridad de talento. Y ojo, que mientras hacía todo esto, se graduó en la universidad en el City College de Nueva York con 18 años. Alucinante. Pero, a ver, lo que más me interesa de esta época es cómo esa presión moldeó su estilo de juego. Porque yo qué sé, jugando para cenar no puedes ponerte a hacer florituras ni ataques románticos, ¿verdad? ¿Qué va? Yo estoy convencido de que esa precariedad forjó en él una aversión al riesgo casi patológica. Aversión al riesgo total. Eso es. Le inyectó un pragmatismo estructural bestial. Por aquel entonces todavía había jugadores que sacrificaban una pieza por un ataque espectacular a ver si sonaba la flauta. Fine odiaba eso. Claro, porque si el ataque falla, esa noche no comes. Literalmente, él prefería ganar una ventaja minúscula, un simple peón, y asfixiar al rival poco a poco, sin riesgos. De hecho, tiene una cita que es súper cínica, pero que lo resume todo. Decía, prefiero tener un peón que un dedo. ¡Ostras! ¡Qué salvajada de frase! Prefiero tener un peón que un dedo. Es que te dice claramente que veía el ajedrez como una transacción material. Exacto. Una ventaja posicional puede esfumarse, pero un peón físico de ventaja es comida. Esa frialdad de cirujano lo llevó rapidísimo a dominar el ajedrez en Estados Unidos. Ya lo creo que lo dominó. Gana el US Open 7 veces. Y ojo que empezó a ganarlo con 17 años. Un récord absurdo. Sí,
Pero, como siempre en estas historias, hay un muro, una piedra en el zapato. Su némesis, Samuel Reshevsky. Otro niño prodigio que le amargó la vida bloqueándole siempre el campeonato absoluto nacional. Pero a ver, a mí lo que me vuela la cabeza de las fuentes no es la rivalidad deportiva, es el comportamiento de Fine. Fíjate en el torneo de Pasadena en 1932. Así, la famosa partida aplazada. Es que esto sí que nadie se lo espera. Fine tiene 17 años. Juega contra Reshevsky en un torneo crucial. Llega la noche, la partida se aplaza y Fine tiene una posición claramente ganadora. Lo tenía hecho. Claro. Y si es ese superviviente supercalculador que no arriesga nada, te vas a la cama a las 9, duermes tus 8 horas y al día siguiente lo machacas. ¿Pero qué hace el amigo Fine? Se queda jugando a las cartas. Al bridge. Al bridge. Con el mismísimo campeón del mundo, Alexander Alekhine. Y hasta las 3 de la mañana, ¿te imaginas? Jugándose el torneo y prefiriendo quedarse tirando cartas de madrugada. Y claro, al día siguiente nadie lo despierta a tiempo. Vaya tela. Llega tarde, estresado, con el reloj en contra, empieza a cometer errores por el cansancio y pierde una partida que estaba ganadísima. Es un autosabotaje de manual. ¿Cómo encaja este chaval irresponsable con el tipo frío que prefería un peón a un dedo? Bueno, es que yo creo que no es irresponsabilidad juvenil, es otra cosa. Es el síntoma de un cerebro que iba demasiado rápido y se aburría. ¿Tú crees? Sí. Sí. A ver, se estima que el coeficiente intelectual de Fine estaba entre 180 y 200. Hablaba 6 idiomas con una facilidad pasmosa. Yo lo veo como una mente hiperactiva que no podía pararse. Cuando vio que tenía la partida encarrilada contra Reshevsky, para su cerebro el problema ya estaba resuelto. Ya, y necesitaba un estímulo nuevo. Encima, me hizo mucha gracia leer en las biografías que admitía sin tapujos que José Raúl Capablanca lo destrozaba sin piedad en las partidas rápidas. Madre mía, Capablanca. Claro, imagínate la velocidad mental de Capablanca para ridiculizar a un genio como Fine a 5 minutos. Pero bueno, avanzamos en el tiempo. Llegamos a 1938, el mítico torneo Avro en Holanda. Palabras mayores. Sin aburrir con el formato, básicamente estaban los 8 mejores del mundo. Era el torneo para decidir quién retaría al campeón mundial. Y Fine entra ahí como un huracán. Gana 5 partidas y media de las 6 primeras. Una barbaridad. Y le gana a Alekhine las 2 veces que juegan. Acaba empatado en el primer puesto con Paul Keres. Tiene récord positivo contra leyendas absolutas como Lasker, Botvinnik, Eue. O sea, es el pico absoluto de su carrera. Sin duda, todos los expertos coinciden en que si no llega a ser por lo que pasó después, Fine habría retado a Alekhine en el 39 o el 40 y seguramente habría sido campeón del mundo. Alekhine ya estaba de capa caída. Pero claro, la historia con mayúsculas se mete por medio. Estalla la Segunda Guerra Mundial, el ajedrez se para en seco. Y empieza otra etapa flipante de su vida. Totalmente de novela de espías. Porque a un tío con el intelecto de Fine no lo mandas a pegar tiros a una trinchera. La Marina de Estados Unidos lo ficha para un grupo secreto, el ASWORG. El Grupo de Investigación de Operaciones Antisubmarinas. Exacto. Le dicen, oye Rubén, siéntate aquí y ayúdanos a cazar los U-boats alemanes y a predecir por dónde van a salir los kamikazes japoneses. Y aquí es donde necesito que me expliques algo, porque me quedé a cuadros leyendo esto. ¿Cómo narices aplicas la táctica de un tablero de ajedrez a todo el océano Atlántico? Es que es la transición intelectual más brillante que hizo en su vida, ¿eh? Fíjate que él pasa de un entorno de información perfecta, que es el ajedrez, donde ves todas las fichas, a un entorno de información imperfecta. Claro, porque el submarino no lo ves. Exacto, es niebla de guerra pura. Tienes el último ping de un sonar, algo del clima y poco más. Fine lo que hizo fue aplicar la teoría de juegos y conceptos matemáticos como el algoritmo Minimax. A ver, frena un momento. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Vale, el concepto es minimizar la pérdida máxima esperada. Fine, en su cabeza, cuadriculó el océano como si fuera un tablero gigante. ¡Ostras! Él no sabía en qué casilla estaba el submarino alemán, pero calculaba matemáticamente todas sus posibles rutas de escape basándose en la velocidad y el combustible del submarino. Vale, tiene sentido. Luego calculaba cuál de esas rutas haría más daño a los barcos americanos. Y asumiendo que el capitán alemán elegiría su mejor jugada, Fine les decía a los destructores dónde tenían que colocarse para anularla. O sea, tradujo la evolución de posiciones de ajedrez a un modelo estadístico naval. Me parece flipante.
es jugar una partida a ciegas contra el Atlántico. Literal. Y mientras hace todo esto, en 1941, en plena guerra, le da por escribir Basic Chess Endings, un tochazo monumental sobre finales de ajedrez en apenas unas semanas y sin ordenadores, obvio. Y que hasta Botvinnik, la gran figura soviética, decía que era la Biblia del ajedrez. Es que eso te dice cómo le funcionaba el cerebro. Por la mañana cazaba nazis en el Atlántico y por la tarde sistematizaba las matemáticas de los peones. Era un intento bestial de poner orden en el caos del mundo. Algo que luego intentaría hacer con la mente humana, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y eso nos lleva al punto clave, el momento en el que el mundo del ajedrez se queda en shock. Año 1946. Alekhine muere y deja el trono mundial vacío. La Federación Internacional organiza en el 48 un supertorneo con los 6 mejores jugadores del planeta para coronar a un nuevo rey. Invitan a Fine, le ponen la corona en bandeja de plata. Y el tío dice que no. El gran rechazo. Nadie se lo podía creer. Y encima, la excusa que dio fue, vamos, de risa. Dijo que estaba terminando su tesis doctoral en psicología. Piénsalo. Llevas desde los 8 años aplastando rivales para sobrevivir y cuando te ofrecen jugar por el campeonato del mundo dices «Ay, no, es que tengo muchos deberes de la universidad». Vamos a ver, ahí hay gato encerrado seguro. Es que las fuentes apuntan a cosas mucho más terrenales y psicológicas. Por un lado, el dinero. En aquella época, jugar al ajedrez, incluso a ese nivel, no daba para vivir, y tenía que pagarse los gastos para ir a Europa. Claro, el factor económico. Y por otro lado, su desconfianza hacia los soviéticos. Él sospechaba, con bastante razón, que la maquinaria rusa iba a amañar partidas entre ellos para llegar descansados y reventarle a él en el tablero. Esas sospechas estaban súper fundadas. Pero yo creo que el golpe definitivo, el que le rompe los esquemas, fue el famoso match por radio del año 45. Ese fue el punto de inflexión, sí. Estados Unidos contra la Unión Soviética por radio. Fine se creía el rey del mambo y de repente le toca jugar contra Isaac Boleslavsky, un soviético que en Occidente ni les sonaba, y Fine pierde. Y esa derrota le destrozó el ego por completo. Totalmente. Se dio cuenta de que mientras él estaba cazando submarinos, los rusos habían creado una fábrica de genios del ajedrez financiados por el Estado. Vio que ya no iba a pasearse por los torneos. Claro, y el niño del Bronx ya no tenía hambre física porque iba a ser un psicólogo respetado. Así que decidió huir del sufrimiento de la derrota deportiva. Prefirió retirarse invicto en su propia mente. ¡Qué bien visto! El jaque mate a su propia carrera. Así que nada, se doctora, se va a Nueva York y empieza la etapa más rara de su vida. Se casa 5 veces, se divorcia 4 y se vuelve un fanático del psicoanálisis de Freud. Y en el año 67 saca un libro llamado La psicología del jugador de ajedrez. ¡Qué libro, madre mía! Es que es un delirio. Yo leía los resúmenes de las fuentes y me quedaba a cuadros. Le metió un filtro freudiano al ajedrez que resultaba hasta incómodo de leer. Total. Es que levantó muchísimas ampollas. Fine argumentaba que la obsesión por el ajedrez era básicamente una forma de sublimar impulsos homosexuales reprimidos y una agresividad analsádica bestial. Pero es que bajaba a unos niveles ridículos. Decía que la regla de pieza tocada, pieza jugada, esa regla básica de respeto, era en el fondo una prohibición subconsciente de la masturbación. Sí, lo escribió tal cual. Y mi teoría favorita, cuando llegas con un peón al final del tablero y pides una reina. Fine decía que eso representaba al niño resolviendo su complejo de Edipo, transformándose en mujer para destruir a la figura paterna que era el rey contrario. O sea, el tablero como un diván cuadriculado donde todo tiene un doble sentido turbio. A ver, es que visto así parece una parodia, ¿no? Pues sí. Y yo me pregunto, con lo listo que era, ¿este señor se creía de verdad todo eso? ¿O solo quería llamar la atención para ser el macho alfa de su nueva profesión? Yo creo que conociendo el tamaño de su ego, se lo creía a pies juntillas. Pero hay una lectura mucho más profunda aquí. ¿No crees que Fine estaba simplemente proyectando sus propios fantasmas? ¿A qué te refieres? Pues a que, si dices que coronar un peón es el deseo de destruir a un padre ausente, recordemos que el padre de Fine lo abandonó cuando él tenía 2 años. ¡Ostras! Es verdad, estaba escribiendo su propia autobiografía con las reglas del ajedrez. Exactamente. Sus colegas y muchos historiadores vieron ese libro como un intento desesperado de Fine por justificar por qué dejó el ajedrez.
Si lograba reducir a todos los grandes maestros a unos neuróticos con fantasías sádicas, él, como psicoanalista, quedaba por encima del bien y del mal. Se coronaba a sí mismo sin tener que jugar el torneo del 48. Eso es. De ahí viene esa crítica tan brutal que le hizo un periodista de la revista Time, Gilbert Kant. Escribió literalmente: cuando Fine cambió el ajedrez por el psicoanálisis, fue una pérdida para el ajedrez y, como mucho, unas tablas para el psicoanálisis. Uf, qué bofetada. Unas tablas para el psicoanálisis. Vaya tela. Esto te demuestra los enemigos que se ganaba por culpa de ese carácter tan polémico. Pero hablando de egos y traumas, la historia nos tenía guardado un encuentro final buenísimo. El de 1956, ¿verdad? Ese. Año 56. Una mujer llamada Regina Fisher entra en la clínica neoyorquina del doctor Reuben Fine y lleva de la mano a su hijo de 13 años. Un chico rarísimo, antisocial, obsesionado enfermizamente con el ajedrez. Hablamos de Bobby Fischer. El cruce de dos épocas y de dos genios atormentados. Regina fue a ver a Fine precisamente porque era el único psiquiatra en la faz de la Tierra que podía entender esa obsesión a ese nivel de genialidad. Quería que lo ayudara a ser un chico normal. Pero claro, a Bobby no le interesaba la terapia en absoluto. No quería hablar. Así que, ¿cómo mantienes a Bobby Fischer sentado en una consulta durante una hora? Pues no te queda otra que sacar el tablero de ajedrez. Claro, Fine se ponía a jugar con él en plena sesión de terapia. Pero aquí viene lo mejor de los registros médicos. Para que el chaval no se levantara y se fuera, Fine tenía que ganarle. Si perdía, Fischer le habría perdido el respeto para siempre. Madre mía, la presión. Totalmente. Un psicoanalista ya retirado del ajedrez competitivo, sudando la gota gorda para destrozar a un niño de 13 años en su propio despacho, solo para poder hacerle terapia. Y le ganaba. Y el joven Fischer salía de allí rojo de furia diciendo que el viejo había tenido pura suerte. Es una dinámica de poder brutal, la verdad. Aunque años después, en el 63, se encontraron de casualidad en un club y jugaron varias partidas rápidas. Y ahí Fischer ya le respetaba más, ¿no? Sí. De hecho, Fischer incluyó una partida que perdió contra Fine en su famosísimo libro Mis 60 mejores partidas. Pero la relación siempre fue súper tensa. Ya en el año 72, Fine, apoyado por unos mecenas, llegó a retar públicamente a Fischer a un match por el título mundial. Ah, sí, la famosa bolsa de $1 millón, que para la época era una auténtica salvajada de dinero. Una barbaridad. ¿Y qué hizo Fischer? Ignorarle por completo. Ni le contestó. ¡Qué fuerte! Y dándole vueltas a esto, a la consulta del 56 y al rechazo posterior, me surge una duda. Cuando Fine veía a ese adolescente pobretón de Nueva York, criado por una madre soltera y obsesionado con un tablero, ¿no estaba viendo un espejo exacto de sí mismo cuando jugaba por centavos en el Bronx? Seguro que vio el reflejo, sí. Pero creo que lo usó para reafirmarse en su propia decisión de vida. Fine llegó a diagnosticar a Fischer como un jugador con perfil de héroe. Un tipo que usaba el ajedrez para alimentar un complejo de Dios, para aplastar la mente del rival. Ya, y él, claro, se veía diferente. Claro, Fine se llamaba a sí mismo el no héroe. Decía que él sí tuvo la madurez de probar ese poder embriagador en su juventud y decidir alejarse para llevar una vida, digamos, civilizada, lejos de esa dictadura del tablero. Logró escapar de las 64 casillas. Mientras que Fischer se quedó ahí, atrapado para siempre. Exacto, lo cual nos sirve para ir cerrando este análisis. El legado de Fischer es increíble. Por un lado, democratizó el ajedrez para siempre con su libro de finales. Por otro, peleó muchísimo en Estados Unidos para que los psicólogos que no eran médicos pudieran ejercer el psicoanálisis. Fue un genio que se negó a ser definido por una sola cosa. Fue un hombre buscando constantemente poner orden. Primero ordenó el caos táctico de las piezas y luego intentó ordenar el caos de los traumas humanos. Y precisamente por eso quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión, tirando un poco del hilo de todo lo que hemos comentado hoy. El mismísimo Sigmund Freud decía que la salud mental se resumía en la capacidad del ser humano de amar y trabajar. Fischer renunció a la corona de ajedrez huyendo de una competición salvaje para encontrar, supuestamente, la paz mental curando a otros. Esa era la teoría, sí. Pero luego ves su vida. 5 matrimonios, 4 divorcios, guerras abiertas contra las asociaciones de psicología y de ajedrez, y ese resquemor constante en sus libros por no haber sido el campeón del mundo. Es dolorosamente irónico. El hombre que fue capaz de calcular los movimientos matemáticos de los submarinos alemanes y de radiografiar la psique humana, jamás logró encontrar la jugada correcta para tener paz en su propia cabeza.
Si lo pensamos bien, es un enigma fascinante para darle 1000 vueltas. Hasta la próxima. No jugaba por gloria, eso vino después, si es que vino. Al principio era el Bronx, metido en los huesos, la noche larga y una mesa cualquiera, donde alguien decía sin mirarlo: si ganas comes. Y él se sentaba, las piezas gastadas, bordes rotos, como si también ellas hubieran perdido algo. No había música, no había épica, solo el ruido del mundo cayéndose a pedazos alrededor. Y en medio de todo eso, un chico tratando de entender. Aprendió pronto que perder no tiene poesía, que el talento no calienta las manos, que la belleza no sirve cuando duele el estómago. Así que dejó de soñar y empezó a ver claro. 64 casillas y una vida empujando detrás. Cada movimiento era un poco de aire, era no caer más. No jugaba por gloria, jugaba para comer. Y en cada partida, sin darse cuenta, empezó a entender. Creció entre humo, entre hombres cansados que apostaban más que dinero. Miradas duras, silencios pesados, relojes que sonaban como si marcaran algo más. Y él ya no era un niño, era alguien que veía cosas que otros no veían. Pequeños errores, espacios vacíos, fisuras invisibles donde el mundo se rompía lento. No jugaba contra ellos, jugaba contra el caos y casi siempre ganaba. Mientras otros temblaban, él respiraba. Mientras otros luchaban, él ordenaba. Como si dentro de su cabeza todo pudiera encajar. 64 casillas y una vida empujando detrás. Cada movimiento era un poco de aire, era no caer más. No jugaba por gloria, jugaba para comer. Y en cada partida, sin darse cuenta, empezó a entender. Años después, los nombres grandes se sentaban frente a él. Nombres que pesaban, nombres que asustaban. Pero él no veía gigantes, veía patrones. Ganaba sin rabia, sin golpes en la mesa, sin necesidad de demostrar nada. Como quien resuelve algo y luego sigue con su día, como si el ajedrez no fuera una guerra, sino una forma de que el mundo dejara de doler. Por un rato decían que era frío, pero no entendían, no era frialdad. Era alguien que ya había sentido demasiado cuando no tenía nada. 64 casillas y el mundo mirándolo ya. Decían es la cima, decían no hay nada más. Pero el ruido crecía y algo empezó a cambiar, porque hay batallas que no se juegan en ningún lugar. Llegó el momento, la silla estaba puesta, el mundo esperando, la historia abierta, como una puerta
recuerdo eterno. Pero hay preguntas que no se callan, y en el silencio se escuchó por dentro. Ya no veía piezas, veía personas, veía grietas, veía algo más profundo que ganar o perder. Se dio cuenta de que entendía el juego, pero quería entender a quién lo juega. 64 casillas y una vida que dejar atrás. No fue miedo, no fue caída, fue elegir otro lugar. No jugaba por gloria y ahora lo podía ver, que hay caminos que no se explican, pero te salvan también. No dijo nada, no hizo ruido, no rompió el tablero, solo no fue. Como quien deja una luz encendida y se va sin mirar atrás. El mundo habló, el mundo dudó, el mundo no entendió, pero él ya sabía lo que pesa el hambre, lo que pesa el vacío, lo que pesa ganar y seguir sintiendo lo mismo. Cambió piezas por preguntas, respuestas por silencios. Entró en la mente humana como quien entra en una partida infinita, y quizá ahí, lejos de todo, encontró algo más difícil que ser el mejor. Encontrarse, porque nunca jugó por gloria, jugó para sobrevivir. Y cuando ya no tuvo que hacerlo, por fin eligió vivir. He didn't play for glory, that came later, if it came at all. In the beginning it was the Bronx, settled deep in his bones. Long nights and a random table where someone said without looking, if you win, you eat. And he sat down, worn out pieces, broken edges, as if they too had lost something. There was no music, no epic story, just the sound of the world falling apart around him. And in the middle of it all, a boy trying to understand. He learned early that losing has no poetry, that talent doesn't warm your hands, that beauty means nothing when your stomach aches. So he stopped dreaming and started seeing clearly. 64 squares and a life pushing from behind. Every move was a breath of air, was not falling again. He didn't play for glory, played to eat, and in every game, without even noticing, he began to understand. He grew up in smoke among tired men who were betting more than money. Hard stares, heavy silences, clocks ticking like they meant something more. And he wasn't a child anymore. He was someone who saw things others couldn't see. Small mistakes, empty spaces, invisible cracks where the world broke slowly. He didn't play against them, he played against chaos, and almost always he won. While others trembled, he breathed. While others fought, he arranged.
as if inside his mind everything could fit. 64 squares, 64 squares, 64 squares, 64 squares. Years later, the great names sat across from him. Names that weighed, names that frightened. But he didn't see giants, he saw patterns. He won without anger, without fists on the table, without needing to prove anything. Like someone solving something and moving on with the day. As if chess was not a war, but a way to make the world hurt less for a while. They said he was cold, but they didn't understand. It wasn't coldness, it was someone who had already felt too much when he had nothing. He didn't play for glory, he played to survive. And when he no longer had to, he chose at last to live. Y la ciudad suena distinta cuando uno ya no corre. El cristal devuelve una cara que conozco, pero no del todo. Estoy sentado junto a la ventana, la noche cae lenta sobre Nueva York. La lluvia dibuja líneas torcidas como partidas que no terminé. Tengo una copa en la mano, tiembla apenas lo justo, como tiemblan los recuerdos cuando vuelven sin avisar. Y vuelvo al Bronx, al ruido, al hambre, al frío, esa mesa donde no había futuro. Solo la frase que aún escucho: si ganas, comes. No había gloria ahí, no había sueños grandes, solo sobreviví un día más. Y movía piezas como quien busca aire, como quien no puede caer. Cada jugada era un hilo que me ataba a seguir. No jugaba por historia, ni por nombre, ni por luz. Jugaba porque perder era volver a no tener nada. La copa baja un poco y el vidrio se llena de fantasmas. Caras que me miran desde lejos, nombres que el mundo aún recuerda, pero yo solo veía patrones. No eran hombres, eran errores diminutos, grietas en el orden que yo podía cerrar. Ganaba, sí ganaba, pero sin ruido, como quien resuelve algo y sigue caminando. Me llamaron frío, nunca entendieron que el frío ya lo traía dentro desde mucho antes. Porque cuando lo pierdes todo joven, no te queda miedo, te queda claridad. Y movía piezas como quien pone el mundo en su lugar, como
si realmente era para mí. La copa está a la mitad ahora. Y hay una silla que nunca ocupé. Todos esperaban, el mundo entero esperando. Decían, es tu momento. Pero dentro de mí algo no encajaba. Ya no veía el tablero igual. Veía rostros, mentes, heridas que no se ven. Y entendí que llevaba años comprendiendo jugadas, pero no del todo a quien las hacía. Así que no fui. No hubo ruido, no hubo despedida, solo un paso al costado que nadie supo leer. Dejé la partida abierta sobre una mesa invisible y empecé otra que no tenía reglas claras. Me metí en la mente humana como quien entra en una tormenta, sin saber si hay salida, pero sabiendo que ahí también estaba la verdad. Y ya no movía piezas, pero algo seguía en mí. esa necesidad de entender por qué duele vivir. no era gloria lo que buscaba, Nunca lo fue en realidad. era silencio, Era orden. era encontrarme en paz. La copa se vacía despacio, Cómo se vacían los años. y en el cristal Ya no veo al chico del Bronx, ni al hombre que pudo ser campeón. veo algo distinto. Alguien que jugó Cuando tuvo que hacer lo que ganó. y se fue. Porque hay victorias que no caben en un trofeo. Y esta ciudad, Esta lluvia saben que mi última jugada no fue en un tablero, fue aprender a soltar la partida. It's raining, and the city sounds different when you're no longer running. The glass reflects a face I know, but not completely. I'm sitting by the window, the night falling slowly over New York. The rain draws crooked lines like games I never finished. There's a glass in my hand, barely trembling just enough, like memories do when they come back uninvited. And I go back to the Bronx, to the noise, the hunger, the cold, to that table where there was no future, only a sentence I still hear: if you win, you eat. There was no glory there, no grand dreams, just surviving one more day. And I move pieces like someone searching for air, like someone who cannot fall. every move was a thread Holding me in place. I didn't play for history, or for a name, or for light. I played because of losing meant going back to having nothing. The glass lowers a little, and the window fills with ghosts, faces staring from afar. names the world still remembers. But I Only saw patterns. they weren't men, they were tiny mistakes, cracks in the order I could seal, I won, yes I won, but without noise, like someone solving something. and moving on. They call me cold, They never understood that the code had been in me. long before.
glass is half empty now. And there's a chair I never took. Everyone was waiting. The whole world waiting. They said, this is your moment. But inside me, something didn't fit. I no longer saw the board the same way. I saw faces, Minds, wounds you cannot see. and I understood, I had spent years understanding moves, but not fully those who made them. so I didn't go. No noise, no farewell, just a step aside. No one could quite read. I left the game open on an invisible table, And started another. with no clear rules. I stepped into the human mind, like walking into a storm. Not knowing if there's an exit, But knowing, the truth was there too. and I no longer move pieces. But something remained in me. The need to understand Why living hurts, it was never glory I was after. it never really was. It was silence, It was order. it was finding peace. The glass empties slowly, like the years do. And in the reflection, I no longer see the boy from the Bronx, nor the man who could have been champion. I see something else. Someone who played when he had to Who won? and walked away. Because there are victories That don't fit inside a trophy. in the city. This rain. Know that my final move was not on a board. It was learning to let the game go.